Hola amigos, bienvenidos. Estamos en abril del 2026, mes del draft NFL 2026 a realizarse en la hermosa ciudad de Pittsburgh, Pensilvania. Y para hablar de las necesidades y cómo llega cada equipo de la AFC East a este draft, me acompaña el día de hoy el recién cumpleañero Alex Martínez, ya de 28, güey, si no mal recuerdo. Así es, 28. Madre mía, ¿cómo estás, hermanito? Bien, listo, ya el mes de draft, emocionado. Usualmente son los 28 o por ahí, este mes es 23, entonces no se nos va a hacer tan largo, yo creo. A darle, que va a estar bueno el draft y pues ya más enfocado en equipos, ¿no? Estos análisis. Sí. Y ya estamos cocinando también los análisis por posición, que se van a venir bastante chiditos. Ya los estarán viendo ustedes en este canal. Pero por lo pronto, la idea de esto es ver cómo llega cada equipo al draft, cuál es el capital de draft que trae, cuáles son sus necesidades, algunos picks que su servilleta en los mock drafts que he hecho hasta el momento son los picks que a mí más me gustan para el equipo, dentro de lo razonable, obviamente. Y pues vamos a darle, vamos a empezar con los equipos de la AFC East, en este caso en orden alfabético para no herir susceptibilidades de ningún tipo. Vamos con los Buffalo Bills, Alex. Y el tema aquí, creo que con los Buffalo Bills lo podemos ver, un equipo que ha estado en constante intento de lograr algo más allá de llegar a una final de conferencia, que hicieron el movimiento por DJ Moore, que probablemente fue el movimiento más importante que hicieron desde que terminó la temporada hasta este momento, y que llegan a este draft 2026 con 7 picks totales, incluidos 2 en los primeros 100 picks, y siendo su primer pick el pick 26. Dentro de las necesidades que tienen los Bills, güey, planteamos línea ofensiva, sobre todo guard, un tackle defensivo, linebacker y safety. No significa que sean las únicas, ni que sea lo único que van a atender o deberían atender, pero creo que están alineadas a esos momentos del equipo después del movimiento por DJ Moore. ¿Coincides en eso, Alex? Sí, estoy de acuerdo. Tal vez lo único que añadiría es que no descartaría por el estilo de Brandon Beane, por cómo buscaría ser más agresivo, que en primera ronda diga, ¿sabes qué? Otro receptor para darle más armas a Josh Allen. Tiene rato que los Bills no pegan un pick de primera ronda, ¿no? Tal vez desde Josh Allen, ¿no? Sí, 2018 yo creo. O sea, sí. no pienso en alguno. Bueno, Ed Oliver puede ser el que más, pero tampoco creo que fue como pick 10, 11. Eh, Y que ha 2019. sido un jugador que ha cumplido, ¿no? O sea, ha Sí, cumplido. pero sí, realmente los picks de primera ronda de los Bills no son lo más espectacular. Vamos a ver si este año, aunque sea al final de la primera ronda, logran elegir mejor, ¿no? Sí, de acuerdo. A ver si tenemos otro Keon Coleman Gate, otro Xavier Worthy Gate o algo por el estilo. Y coincido contigo, sobre todo en el aspecto de Brandon Beane, güey, porque siento que Brandon Beane también ya es alguien que está ahorita jugando o llevando su chamba como alguien que, que ya no tiene nada que perder, tal vez. O sea, que el siguiente paso es se va Brandon Beane. ¿Sí me explico? O sea, como que tiene que buscar, y por eso creo que ese camino de decir, puedo agarrar un wide receiver, es porque si no da resultados ahorita, tal vez ya es tu última llamada. No necesariamente porque sea la mayor necesidad ahorita de los Bills. ¿Estamos de No, acuerdo? correcto. Fue mucho lo que tal vez luego decían de Josh Allen, ¿no? Que estaba muy solo, que tenía que hacer de más, ¿no? Ajá. Todo lo que hacían los Bills dependía al 100% de Josh Allen, que muchas veces sí, tal vez por eso tenían muchas culpas, porque Sí, no hay tanto apoyo alrededor, y sin justificarlo, porque tuvo muchos errores en el juego de la ronda divisional contra Denver, por ejemplo, que sí le costaron a Buffalo, pero también los tuvo en el juego, o sea, más bien, Buffalo estuvo en el juego hasta tiempo extra gracias a él. Los Bills le ganan a 100%. los Jaguars en un partido que no parecía tan fácil ganar gracias a él, pero pues sí necesita también un poco más de apoyo, aunque la defensiva también se ve bastante endeble, entonces es lógico que la mayoría de las necesidades, y más no atendiéndolas en agencia libre, vayan por ese lado del balón, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. Y ahorita que mencionabas a Ed Oliver, en varios mocks recientes que he hecho para los Bills, planteo tal vez poder, ahora que se mueve en un esquema 3-4, que van a traer esquema 3-4 defensivo,
tal vez poder jugar con Lee Hunter como nose tackle y con Ed Oliver como defensive end en three technique, que es lo que normalmente funciona. Y creo que podría ser un buen match, o una especie de, de pupilo Lee Hunter para Ed Oliver de alguna u otra manera y que aprendiera algo de él. Y creo que en ese sentido también podría ser un buen pick para ellos. Sí, estoy de acuerdo. Ojo, No, dale, dale. nada más por ponerlos en contexto, el draft capital está hecho por fórmulas que seguramente a nadie de ustedes le interesa. Los picks más altos del draft valen muchísimo más progresivamente que los subsecuentes. El promedio para este año, al momento, con los picks que tiene cada equipo de la NFL, el promedio de draft capital es de 807. Nada más para que lo tengamos en consideración. Los Bills están considerablemente debajo del total del draft capital. El promedio de picks totales por equipo es de 8 y el promedio de picks dentro del top 100 es de 3, como debería ser lo normal, ¿no? Sí. Tú, si tuvieras que pensar, si fuera nada más en tus manos estuviera escoger el pick de primera ronda de los Buffalo Bills, ¿qué posición sería, Alex? Digo, depende un poco cómo se desempeña la primera ronda. Pero, por ejemplo, si en 100%. una de esas cae un CJ Allen, ¿no? El linebacker de Georgia, me parece un sí o sí tomarlo con el pick 27. Perdón, 26. 26, sí. No descarto también un receptor, ¿no? Por ahí tal vez Denzel Boston o Mark Cooper o Casey Concepción. Casey Concepción. Sí. También es una opción. Y safety, que tiene la profundidad, que tal vez por el hecho de ser una posición no tan relevante, que yo no estoy de acuerdo, pero relevante entre comillas, en el sentido Ajá. de tal vez las Del mercado también, ¿no? De lo que dicta el mercado. Justo, si por ahí te cae Emmanuel McNeil Warren o Dylan Thineman. Sabía que ibas a decir, lo sabía, güey, tenías que venir a vendernos a Mario McNeil Warren. Sí, que es para mí el nuevo Nick Manroy. Palabras fuertes, güey. No sé si tan bueno, obviamente, pero sí, el estilo palabras es muy fuertes. parecido. Y entre línea defensiva, si no es Lee Hunter, también puede ser Caleb Banks, Peter Woods, Caden McDonald, o un pass rusher, Sí, que nunca son suficientes, ¿no? O sea, sí, a ver, pero si tú tienes que escoger la posición, güey, ¿cuál sería? Tal vez línea defensiva, o sea, entre línea defensiva, pass rush, ahí, porque hace cuánto no vemos a los Bills presionando al quarterback de forma constante y efectiva. Y eficiente, exacto, 100%. Ese es el escenario de los Buffalo Bills de llegada de cara al draft, a escasas 3 semanitas del draft. Y vamos a seguir ahora con el siguiente equipo de esta división, los Miami Dolphins, quienes todavía no se confirma de manera oficial, pero son rumores ya así. Es secreto, entonces diría Dumbledore. Es secreto, entonces evidentemente todo el mundo lo sabe. Los Miami Dolphins, que tienen el segundo draft capital más alto para llegar a este draft, que tienen 11 picks, siendo el segundo equipo que más picks tiene, después únicamente de los adorados Steelers de Sebas, 7 picks en el top 100, güey. O sea, Miami creo que va a tener 6 picks antes del primer pick de los... No es cierto. Me la mamé. Pero creo que va a tener 4 picks antes del primer pick de los Broncos. Que fue con el que obtuvieron un nuevo pick de primera ronda, ¿no? Exactamente. Y que los Dolphins, obviamente, a ver, dentro de todo lo que sucedió en este periodo de agencia libre, los dos movimientos más relevantes para ellos son la firma de Malik Willis, ¿estás de acuerdo conmigo? Y el trade en el que movieron a Jalen Waddle, ¿no? Sí, no, 100%. Su primer pick es el 11. Necesidades, la neta es que quería seguir poniendo toda la lista, pero ya me pareció un poco ofensivo hacia los aficionados de los Dolphins y hacia toda la organización. Pero la neta es que escoge cuál es tu necesidad. Tienes todas, tal vez la que tienes solucionada, al menos en el corto plazo de la reconstrucción, es Malik Willis, el quarterback, ¿no? Todo lo demás es un área de necesidad, salvo Devon Achane. Exacto. Pero es que sí,
ya siento que justo es difícil fallar, porque también Miami es otro equipo que falla constantemente en primera ronda, con 2 picks de primera ronda, uno al principio y uno al final, es difícil fallar, sobre todo con el primero, obviamente, porque te puede caer algo bueno. O sea, tanto hemos dicho que hay pocos jugadores de primera ronda, pero para ese pick 11 te va a caer algo bueno sí o sí, creo yo, y es Sí, difícil que falles. Eh, Creo que tiene que caer el reemplazo de Jalen Waddle. Eh, yo me iría muy más probablemente. ¿Eh? en el cierre de la primera ronda, pero creo que debe llegar. Sobre todo para darle más armas y confianza a Malik Willis, ¿no? Porque ahorita sí está bastante solito. Debe llegar Sí, o pass rush o línea ofensiva, ¿no? Depende cuál sea pues sí, el approach que le den los Dolphins en agencia libre, 100%. no, más bien en el draft, sobre todo pensando que Jeff Hafley es un head coach defensivo, qué tanto vas a querer confiar o no en Malik Willis. Vi por ahí el otro día, a ver qué tanto la compras tú o no, que Ty Simpson visitó a los Dolphins. ¿Pensarías que de repente en una de esas digas, ¿sabes qué? Voy por Ty Simpson en primera ronda. A ver, si les gusta el jugador, güey, creo que para nada es un. O sea, ya estarías hablando de que en el QB Room de los Dolphins estarían pagando este año estarían pagando alrededor de 65 millones de dólares. Más, güey, como 70 millones, 75 millones de dólares el QB Room, güey. ¿No? Entre lo que le van a pagar a Tua, entre el coreback, un coreback drafteado en el pick 11. No, más bien, Que, ponle que en el en el 30, pick ¿no? 30, en el 30, Ajá, en el 30. Tienes toda la razón, güey, en el 30. O sea, que es un caso similar al de los Jets, ¿no? Pero, ajá. o sea, yo esa no la compro todavía. Creo que los Dolphins no están en ese momento de draft. O sea, cuando tienes tantos picks, cuando tienes un cap tan limitante, güey. O sea, yo no vería incluso poco probable que si el jugador ideal que ellos están esperando en el pick 11 no está disponible, se bajen. Sí, consigan más todavía, porque Consigues no más. van a caer nada mal más picks, a pesar de que tienes bastantes, ¿no? Y O sea, y muchos. ya sea incluso, o sea, bajándose a costa o ganando picks futuros, ¿sabes? No necesariamente de este draft. Sí, totalmente. Sí, de acuerdo. Y creo que, digo, se fueron un poco más por el lado defensivo en agencia libre. Nada espectacular, pero por lo menos lo atendieron un poco más. En la ofensiva fue más de relleno, si lo vemos así, porque, digo, Jalen Tolbert y Tutu Atwell pues, van a ser tus receptores principales, pero sabes que no te van a sacar del apuro. Eh, y sí, tú ves el Imagínate roster y a Tutu Atwell así, güey, temporada de 1400 yardas, güey. Los dos arriba de 1000 yardas. es que sí está muy difícil. Tú ves el roster de verdad y no descartarías que pueda ser uno de los 3 peores de la liga, al menos pre-draft. Tienes buen Pre-draft, capital sí. tienes buen capital de draft para hacer que eso mejore, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas, o sea, a nivel, o sea, ya después de lo que obtengas en el draft, puedes decir, no soy uno. Yo creo que estás ahí echándote un quien vive con, sí, en el bottom 3, decir, tengo el peor roster, güey. Y desafortunadamente para ellos también es la única manera de. O sea, los Dolphins van a tener que firmar jugadores para rellenar el roster de los 90, o sea, del mínimo de veterano, de undrafted free agents. O sea, va a ser todo un reto. Creo que incluso llenar el roster de los Dolphins con 175 millones de dólares en dinero muerto para esta temporada, güey. Sí, sí está O sea, muy difícil. va O a ser sea, un reto. es aquí, ¿no? Todo lo que no pudiste lograr en agencia libre, tanto por ser un equipo poco atractivo para firmar, como por el dinero que debes, eh, pues es en el draft. Y tienes muchísimas selecciones. Como dices, pueden convertir todavía más selecciones. En una de esas tal vez el pick 11 no, pero podrían salirse de la primera ronda si quisieran. Eh, Sí. entonces, está difícil para Miami, pero eh, irónicamente puede ser un ejercicio divertido el draft para Sí, mejorar el güey. roster, porque tienes muchísimos picks, muchísimos justo, o sea, en el top 100.
Ahora sí Sí, que peor no puedes quedar de lo que estás ahorita. Vamos a ver cómo lo hacen, porque sí ha sido un trabajo dudoso de los Dolphins en el draft últimamente. sí, y te digo, yo en ese sentido le quiero dar el beneficio de la duda a John Eric Sullivan, ¿no? En su nueva gestión como general manager. Las épocas de Chris Greer ya habiendo quedado atrás. Y para eso yo así propongo como mi pick consentido, mi pick favorito para los Dolphins, talento local, güey, consuman local y que vayan por Ruben Bain Jr. y además le eviten el proceso de mudanza a cualquier otro lugar, como si ya estás ahí, si ya sabes que probablemente este proyecto no va a dar para mucho tiempo, pues ¿por qué no decir, bueno, aquí por lo menos ya me quedo, ya tengo, ya tengo dónde vivir, ya conozco la zona, ya conozco todos los bares, restaurantes y antros de South Beach y lo que tú quieras. Sí, de acuerdo. Entonces, creo que podría funcionar. Si, por ejemplo, si Arvel Reese, David Bailey y Ruben Bain ya se fueron para el pick 11 de Miami, creo que no hay otro pass rusher que valga la pena tomar tan alto. Pero ¿De acuerdo? línea ofensiva podría ser, un corner podría ser, que aunque tiene el tema de la lesión o el historial, Jarrod McCoy tuvo un Pro Day con Tennessee fantástico. Buenísimo. Creo que va a ser mucho más alto de lo que tal vez se piensa, sobre todo después de eso. Corrió, creo que 38. sí, ve, o sea, es una locura. 4.38. Se ve como si nada después del torneo circuit. Después de un año inactivo, güey. Sí, sí, sí. Sí, Entonces, Jerome McCoy, a ver, creo que lo que hizo en su Pro Day fue consolidarse como un pick de primera ronda, güey. O sea, que todo eso que se podía haber especulado de tener una caída tipo Will Johnson del año pasado, que eso se quedara en el olvido. Y creo que su piso para ser drafteado podrían llegar a ser los Dolphins, güey. O los Chiefs, incluso. ¿No? O sea, sí, está bien. yo creo que sigue siendo el segundo mejor corner disponible. Habrá quien quiera correr otro tipo de riesgos con otros jugadores por la razón que tú quieras, pero pues ahí está Jerome McCoy, güey. Sí, No de con el acuerdo. pick, no con el pick 11, ¿no? Claramente. Claro, sí. Pero bueno, está en la línea ofensiva, ¿no? Si otro local, ¿no? Francis Mayugoa, si Francis se cae, Mayowa. eh, o el mismo Morgan Freeling, o Caleb Lomu, o Vega Ioane, si una de esas te llega a caer, sería un pick espectacular para Miami, porque también tiene rato teniendo líneas ofensivas bastante pobres. Sospechosas, por decirlo menos. Eh, pues sí, es Si que tú escogieras el primer pick, ¿por quién vas, güey? ¿Qué Ruben posición? Bain, sí, o sea, el pass rusher. Ruben Bain. Yo también. eh, y sí veo difícil que los tres se vayan antes de ese pick. O sea, que no esté ninguno disponible, ¿no? Ruben Bain, David David Bailey Bailey. y Arvel Reese. Sí. Que va a ser un tema bien interesante lo de Arvel Reese. Si se quiere mover más por el lado del linebacker o a convertirse en un Micah Parsons. Vamos Sí, a ver quién sabe. qué pasa con eso, güey. Va a ser un tema bastante interesante. Suerte a los Dolphins en su reconstrucción que empieza en 3 semanas. Y este análisis previo al draft es presentado por nuestros amigos de Toyota y la nueva RAV4. Recuerden, la nueva RAV4 ya llegó, ya está aquí. Por favor, háganse un favor y programen una prueba de manejo con su distribuidor Toyota autorizado y no me lo van a dejar de agradecer. Los New England Patriots, uno de los equipos más amodiados, quiero decir, tienen 821 de draft capital, poquitito arriba del promedio, 11 picks totales, 3 más que el promedio, 3 picks en el top 100, como dictan los cánones, como dictan los pergaminos, y su primer pick como campeones, como subcampeones de esta temporada, como perdedores del Super Bowl ante los Seahawks poderosísimos de mi querido Alex. Llegan a esta situación para entrar. Creo que para muchos pudo ser sorpresa lo que lograron los Pats el año pasado en su totalidad. Creo que todo se fue armando desde la llegada de Bravel, los refuerzos que trajeron en agencia libre con mucho dinero disponible que tenían, una evolución muy buena y para algunos esperada de Drake May. Y lo que se fue armando, creo que como y el calendario favorable que tuvieron, ¿no? O sea, se fue armando la tormenta perfecta. Creo que los Patriots llegan a una situación en la que dicen,
ya vimos que podemos ser competitivos, contendientes e incluso llegar al Super Bowl. ¿Qué nos falta en este draft? ¿Hay alguna pieza específica que nos pueda hacer superar y ser campeones este año o no? Creo que esa es la situación primordial en la que llegan, así a priori. Ahora, sin duda hay necesidades en este equipo. Para mí, un complemento para Will Campbell del otro lado. Línea defensiva, ya sea interior o exterior, desde mi punto de vista es mucho más en la orilla, un pass rusher complementario a Harold Landry y o un linebacker. ¿Tú qué lectura le puedes dar a los Pats llegando al draft, Alex? Yo creo que sí, justo el pass rush, línea defensiva es lo más importante, creo yo, que los Pats tienen que reforzar, porque se fue Clayton Chason, que tuvo un buen 2025, creo que es una baja importante y que puedes mejorar, porque tampoco es como que era lo mejor, pero fue el mejor año que yo le vi a Clayton Chason en su carrera hasta ahora. Sí, sin duda. Que Y también trajeron a Dre'Mont Jones, pero que tampoco es ese güey que digas, uy, Dre'Mont Jones va a cambiar mi pass rush por completo. O sea, sí, no, puedes hacerlo tal vez mejor. Que otra cosa. Y hay muchos pass rushers que le pueden llegar al final de la primera ronda, definitivamente. Y también linieros defensivos. O sea, puede ser lo mismo que mencionamos, parecido a Buffalo, ¿no? Lee Hunter, Peter Woods, Caleb Banks, Caden McDonald. A fuerza al mínimo 2 te van a caer disponibles. Y creo que cualquiera de esos 4 no está nada mal en el pick 31. Y pass rushers te puede llegar por el rango de sus picks, que pueden ser los pass rushers. Cassius Howell, puede ser Kendrick Folk, que yo lo he visto muy, muy alto últimamente en los mock drafts. Puede ser que tal vez él no, pero no me sorprendería que caiga hasta allá. Aquí Messidor también, que siento que aquí Híjole, sí, aquí Messidor va a caer ha caído, güey. Y es que va a empezar o sea, va a empezar su carrera profesional de 25 años, güey. Sí, sí, sí. Y ese es un tema. Sí, totalmente. Creo que él sí puede terminar cayendo a segunda ronda, pero si le llega a los Pats, ¿por qué no? Entonces creo que por ahí eso sería yo el que más. Y ya con tantos picks, ya en segunda ronda o en día 2, agarro más línea ofensiva. Pero tú viste la presión que le pusieron a Sam Darnold en el Super Bowl. Sabes que puede ser mejor, y sobre todo por fuera, al QB. Entonces, ¿por qué no ser una defensiva todavía más dominante? Porque fue su defensiva al final la que los terminó llevando al Super Bowl, creo yo, en playoffs, aunque sea. Pueden ser mejores y más con una defensiva, mente defensiva como lo es Mike Rabel. Entonces, yo creo que por ahí me iría yo. Yo estoy entre esas dos. Y para mí es un jugador del extremo de la línea, ya sea a la ofensiva o a la defensiva. Propongo que le Blomo porque tal vez Mike Rabel podría explotar con base en coaching, o sea, sacar agua de las piedras, o sea, tal vez de ciertos talentos no élite, poderlos hacer performar un poquito mejor. Pero creo que ese es el camino, güey. O sea, para mí es el exterior de la línea, ya sea ofensiva o defensiva. Pero súper de acuerdo en ese caminito. ¿Tú qué escogerías? ¿Tackle ofensivo o pass rusher? Ya te estoy dejando nada más una de las dos. Tú vas pass rusher, ¿no? Pass rusher, sí. Totalmente. Bambi. Y a ver, lo que planteas ahí de Keldrick Folk, yo he sido alguien que ha moqueado muy frecuentemente a Keldrick Folk con el pick 20 a los How About Them Cowboys, pero tampoco me sorprendería para nada que saliera de la primera ronda. O sea, a partir del pick 15, creo que hay muchos jugadores que por X o Y o Z podrían salir de la primera ronda. ¿Sabes qué? Para mí desde los Ravens, no sé por qué, como el que 14. Justo. Como que los Ravens para arriba puede ser, ahora sí lo que sea. Y yo creo que vamos a escuchar mucho vimos varios reach, o sea, al menos en análisis previo, yo creo que vamos a escuchar mucho eso. Va a estar interesante. Sí, o sea, por cualquier lado vas a encontrar reaches. Sí, totalmente. O sea, en la segunda mitad, güey, de la primera ronda. Sí lo creo, güey. Vamos a ver cómo se desarrollan los Pats, vamos a ver qué
¿Cómo piensan ellos de sí mismos con ese pick? Sí, desde ver si lo toman o no. Creo que va a ser interesante. Y el equipo más interesante de esta división, los New York Football Jets. Y el más interesante porque pueden draftear a Arvell Reese, nada más para mí. Y porque también ya lo dijo Aaron Glenn, Geno Smith es el quarterback que los puede llevar a la tierra prometida. Our Los guy. ¿Cuántas Jets, veces he escuchado pre-draft? He's our guy. he's our Termina guy, siendo de cabrón. todo menos our guy, ¿no? Pero O sea, eso es lo que. Cuando yo escuché a Aaron Glenn decir eso, es decir, güey, Gino, tu chamba peligra, güey. grave. Tu chamba peligra. Pero los Jets son el equipo que tiene mayor capital de draft entre todos. Evidentemente, el pick 2 y tener 11 picks totales y 4 picks dentro del top 100 ayuda muchísimo. Las necesidades principales de los Jets creo que también, o sea, no son pocas, güey. Pero lo mencionábamos desde hace algunas semanas y ahorita también en el caso de los Dolphins con Ty Simpson, el quarterback es una, el wide receiver sin duda podría ser otra. Y del punto de vista defensivo, tras la salida de Salsita Gardner y tras lo que ha sucedido recientemente también en la agencia libre con los Jets, creo que el pass rusher se vuelve una posición de necesidad también primordial. ¿Estamos? Estamos. Ok. Dicho todo eso, y pensando en la mentalidad y en la genialidad defensiva supuesta de Aaron Glenn, el enfoque de los Jets con el pick número 2, primero, debería ser hacer el pick y tomar al mejor disponible, al mejor pick defensivo disponible, al menos desde su punto de vista de su evaluación, o bajar un poquito y acumular todavía más capital de draft para quien vaya a ser el siguiente quarterback y el siguiente head coach de este equipo. Mira, yo creo que bajar está muy difícil porque nadie va a pagar lo que sea por el pick 2. Pero de todos modos, yo siendo los Jets, selecciono al mejor defensivo disponible. Que para mí estaría entre dos, ya pensándolo ahora, o David Bailey o Arvel Reese. Punto. O sea, no veo otro. Y si agarras tal vez a Sonny Styles o a Caleb Downs, que Caleb para mí Downs. es el mejor defensivo del draft, tampoco está mal. Pero creo que para los Jets está entre Arvel Reese y David Bailey. Y más con el trade que hiciste dando a Jermaine Johnson Jermaine Johnson. a Tennessee, ¿no? Sí. Entonces, creo que por ahí es la línea de los Jets. Tienes que irte sí o sí por el jugador que creas que puede cambiar tu defensiva para bien y que pueda ser un game changer que hoy no tienes. Hoy se ve mejor tu defensiva, se reforzaron muy bien en agencia libre, pero hoy no tienes a alguien que digas, es una estrella, me voy a comprar su jersey si soy fan, no tienes a alguien así. Entonces, o Arvel Reese o David Bailey podrían convertirse en ese jugador. Es difícil pensar que en los Jets alguien se pueda convertir en ese jugador, pero A ver, imagínate un tiene escenario talento. donde Will McDonald, o sea, porque Will McDonald me parece, sin ser una superestrella, ha sido un buen jugador como Edge, güey, en la liga, Cada vez ha jugado mejor, sí. ¿no? Eh, y mi línea de pensamiento es decir, güey, ¿por qué si puedo tener mi especie de Micah Parsons, güey? No quiero hacer esa comparación tan ruda, güey, porque es mucho poner en Arvell Reese, pero si pudieras llegar a tener a un jugador de características similares, híbrido, linebacker, pass rusher, creo que podría ser bien interesante, güey. De acuerdo. Entonces, yo estoy contigo completamente de acuerdo que esto tiene que ser un pick defensivo. Yo estoy a punto, o sea, en el 97, 98% de decir los Jets se van a llevar a Arvell Reese. Tú estás entre Arvell Reese y David Bailey, pero, o sea, que consideran a Sonny Styles y a Caleb Downs tampoco me suena descabellado, güey. Claro, Tampoco me suena nada pero creo que descabellado. son los únicos, ¿no? O sea, ya si lo abrimos un poco, está entre esos cuatro y ya. Cualquier otro creo que, pues sí, podría ser considerado un error. Sí, sí, o sea, aquí tal vez fue, independientemente de la posición, son 4 nombres, güey, de pick para los Jets, con el Por pick 2. talento, porque al final, ten en cuenta que puedes draftear al mejor jugador del draft, porque Mendoza no lo es. Lo he visto mucho en el número 1 en rankings. Creo que no lo es. Es un gran pick 1 pues, para los Raiders por la situación en la que están. Pero básicamente tienes todo para seleccionar al mejor jugador del draft, según tú.
siendo los 100%. Jets. Por eso, si 100%. toman a Caleb Downs, para mí es el mejor defensivo del draft, dices, va, juega, ¿no? Pero tal vez con el pick 2 no tomas un safety, ese es un poco el tema. Es que ese es el, o sea, tampoco quiere ser esa persona, ¿no, güey? O sea, no quiere ser, ay, güey, tomó el safety con el 2, güey. O sea, Exacto. que no significa que el jugador no sea bueno ni nada, güey. Claro. Pero, a ver, esta es nuestra visión para la AFC East previo al draft 2026. Vienen todavía y muy pronto también estarán viendo al equipo de los amores de Sebastián en la AFC North y obviamente los otros 3 equipuchos que juegan ahí. Y vienen también ya los análisis por posición de los mejores. Ya veremos cuántos por posición. Obviamente para quarterback, running back, wide receiver, tight end, lineros ofensivos, lineros defensivos, porque los gorditos son importantes, linebackers, y yo creo que podemos hacer ahí un mix de defensive backs. Pero Alex, muchísimas gracias por estar aquí, hermanito. Te lo agradezco de verdad. Todos te lo van a agradecer también, aunque no le atines a nadie y aunque estás con un rugo que se robó el canal de Ulises. Muchas gracias por estar en la producción, mi Sebas. ¿Algo más, querido? No, nada. Gracias otra vez por la invitación. Ya regresó Ulises, ¿no? Casi esta semana Sí, a las andadas. No sé qué tanto, pero ya regresa al menos acá. vamos a Pero ver si cuántos accesos le revocamos en su ausencia. que se dé cuenta todo lo que pasó mientras se fue. Pero nada, Exactamente. gracias por la invitación otra vez. Mes de draft, motivo suficiente para estar felices. Celebremos. Exacto. Bye bye. Cuídense mucho.